Cuando un oficial blanco decide humillar a una anciana ciega y le rompe su bastón en el parque, no tiene idea de las consecuencias que le esperan. Este caso cambiará la vida de muchos y la justicia llegará de formas inesperadas. Suscríbete y asegúrate de compartir tu opinión en los comentarios. ¿Desde dónde estás viendo esto? El duelo era un momento sagrado para Grace. La quietud del amanecer, rota solo por los sutiles sonidos de la vida que se agitaba hacia el despertar, era una sinfonía que ella disfrutaba. Grace no podía ver la luz del sol derramándose sobre las copas de los árboles ni la tenue niebla que se aferraba al suelo, pero la sentía en el aire fresco que besaba su piel y la sensación de hierba empapada flotando a través de su ventana abierta. Su mundo era un lienzo pintado con sonidos, olores y texturas. Esta era su realidad y había aprendido a aceptarla. A los 73 años, Grace había desarrollado una rutina que le ofrecía comodidad e independencia. Vivía sola en una pequeña casa al borde de Rosewood Park, una exuberante extensión de vegetación que se extendía por el corazón de la ciudad. Cada día comenzaba con el ritual familiar de preparar té. El agudo silbido de la tetera marcaba la transición de la noche al día. La sensación de la cálida taza de cerámica. La taza en sus manos la conectaba con los pies en la tierra. Un recordatorio tangible de la vida que había construido a pesar de los desafíos que trajo consigo su ceguera. Esta mañana no fue diferente cuando dobló cuidadosamente su bufanda sobre sus hombros. Los dedos de Grace rozaron el mango pulido de su bastón blanco. Era un compañero leal, desgastado pero resistente, un testimonio de su resistencia. Trazó la superficie lisa distraídamente. Una pequeña sonrisa se dibujaba en sus labios afuera. El distante canto de los pájaros y el leve zumbido de los motores de los automóviles indicaban que el mundo estaba despertando. El camino hacia el parque era familiar. Cada paso estaba marcado por puntos de R. De la acera cerca de la tienda de la esquina. La suave pendiente que conducía a la entrada principal del parque y al arroyo de Old Iron Gate. Era un mapa que llevaba dentro de ella. Hoy, como siempre, caminaba con un propósito. Su bastón golpeaba ligeramente contra el pavimento al ritmo de sus pasos firmes. El parque la recibió con el susurro de las hojas y el leve aroma de las flores florecientes. Era una entidad viva y respirante que Grace había venido. Conocer íntimamente a través de los años el puente que se arqueaba sobre el arroyo poco profundo, el banco debajo del roble desparramado, el carro del vendedor donde James, un estudiante universitario que trabajaba a tiempo parcial, vendía café. Cada detalle del parque tenía su lugar en su paisaje mental. A menudo imaginaba sus colores y texturas juntando fragmentos de su mundo citado en el pasado con el rico tapiz de sus otros sentidos. La ruta de Grace rara vez variaba. Comenzaba en la entrada, dejando que la suave pendiente la guiara hacia el puente. El sonido del agua corriendo debajo de los tablones la reconfortaba. Era una pequeña victoria navegar por el parque en sus propios términos, un recordatorio de que su ceguera no la definía. Hoy el parque parecía más tranquilo de lo habitual, aunque podía escuchar la risa distante de los niños jugando en los columpios. El aire era más fresco, trayendo la frescura del otoño temprano. Mientras se acercaba al banco cerca del roble, escuchó el leve crujido de botas contra la grava. El sonido era distinto, intencional y desconocido. Grace detuvo su bastón flotando sobre el suelo, giró la cabeza ligeramente, sus oídos esforzándose por ubicar el ruido. La voz de un hombre ronca e impaciente interrumpió sus pensamientos. Matutino, dijo su tono curt. ¿Está bien, señora? El agarre de Grace en su bastón se apretó. Había algo en su voz, una agudeza, una capa de sospecha que la hizo sentir incómoda. Asintió cortésmente, su propia voz firme. Buenos días, solo salí a caminar. El hombre no respondió de inmediato. ¿Es caminando sola a ciegas? Supongo que la pregunta fue contundente, carente de cualquier preocupación real. Grace levantó la barbilla ligeramente, un hábito que había desarrollado a lo largo de los años cuando se enfrentaba a la condescendencia. He estado caminando por este camino durante años, lo conozco bien. El silencio que siguió fue pesado. Grace podía sentir su mirada sobre ella, aunque no podía ver la forma en que sus ojos se entrecerraron con juicio. Finalmente habló de nuevo, su voz llevando una nota de escepticismo. Ten cuidado, no siempre es seguro aquí afuera. Asintió una vez más, ofreciendo un cortés pero firme gracias por su preocupación. Antes de continuar su caminata, su bastón golpeó rítmicamente contra el camino, su sonido una garantía de que ella estaba en control. Mientras se alejaba, el hombre permaneció arraigado en el lugar, sus ojos siguiendo su
figura hasta que desapareció de ver oficial Miles. Randy no estaba acostumbrado a ser ignorado, estaba acostumbrado a la autoridad, a la gente reaccionando a su presencia con diferencia o miedo. El tranquilo despido de la anciana lo calificaba de una manera que no podía del todo place. Grace, ajena a la tormenta que se avecinaba detrás de ella, continuó su caminata. Se detuvo brevemente en el carrito de café de James, intercambiando cortesías con el joven vendedor que siempre la saludaba cálidamente. Su voz era un contraste bienvenido a la brusquedad del hombre que acababa de encontrar. Con una taza de té humeante en la mano, encontró su camino a su banco habitual, acomodándose con un suspiro de satisfacción. El parque era su santuario, un lugar donde se sentía libre, pero hoy una sombra permanecía en los bordes de sus pensamientos. Una leve inquietud que no podía sacudirse la dejó de lado, atribuyéndola a la brusquedad del extraño. Grace no era ajena al prejuicio, pero se negó a dejar que definiera su día. Mientras la mañana se extendía hasta el mediodía, se levantó del banco lista para emprender el camino a casa. El parque con sus sonidos y té. La puerta chirriante, el débil eco de la voz del hombre permaneció en su mente, un preludio de las pruebas que la esperaban. La mañana siguiente comenzó como cualquier otra para Grace. Preparó su té, su aroma llenando los pequeños y acogedores confines de su casa. El vapor que salía de la taza parecía llevarse la leve inquietud del día anterior. Su rutina era un escudo, una garantía de que su independencia permanecía intacta, pero cuando salió de su casa y tomó el camino familiar hacia el parque, hubo una ligera vacilación en sus movimientos, un rastro de precaución traído del brusco encuentro que no había podido olvidar del todo. El parque la saludó con su sinfonía habitual, el distante susurro de las hojas, los pájaros cantando, las copas de los árboles y el murmullo ocasional de voces que pasaban. Grace inhaló profundamente, dejando que el aire fresco la vigorizara. Hoy decidió que no sería diferente de cualquier otro, no dejaría que el recuerdo de una interacción desagradable contaminara su santuario. Mientras su bastón golpeaba rítmicamente a lo largo del camino pavimentado, Grace se sumergió en el ritmo reconfortante de su caminata. Se dirigió hacia el banco debajo del roble, donde a menudo se detenía para disfrutar de la sombra fresca. El parque se sentía más concurrido hoy. La risa de los niños jugando en los columpios y el parloteo de las parejas jóvenes resonaban en la distancia, mezclándose con el ladrido ocasional de un perro. Grace llegó a su banco y se sentó saboreando la paz. Sus dedos trazaron la madera desgastada del banco, una seguridad táctil de su lugar en este espacio. Se ajustó la bufanda alrededor de su cuello y se reclinó, dejando que los sonidos del parque la envolvieran, pero luego lo escuchó, el crujido deliberado de botas sobre la grava. Su cuerpo se tensó involuntariamente mientras el sonido se acercaba, cada paso pesado con un propósito. Una voz familiar cortó el aire, aguda y dominante. Bueno, sí, ¿no es el visitante más decidido del parque? Grace reconoció la voz de inmediato. De condescendencia. Se enderezó agarrando su bastón con más fuerza. Buenos días. Respondió de manera uniforme, enmascarando la inquietud que comenzaba a enroscarse en su pecho. Oficial señor Miles. Randy se cernió sobre ella. Su imponente figura proyectaba una sombra. Podía sentir más que ver. Veo que has vuelto a ello. Valiente, te lo concedo. Dijo con la más leve sonrisa burlona, curvando sus labios. Siempre caminas sola. Grace mantuvo su voz tranquila, aunque su pulso se aceleró. Sí, he estado caminando aquí durante años. Es un hermoso parque. Randy se rió entre dientes. El sonido era bajo y casi. Los hombres decían hermoso. Claro, pero no siempre es seguro. Sabes que la gente como tú debería pensar dos veces antes de deambular sin alguien que los vigile. Grace frunció el ceño. Un destello de desafío chispeó dentro de ella. Me las arreglé bien por mi cuenta. Las palabras parecieron irritarlo. Su tono cambió. Perdiendo su fingida amabilidad, crees que lo tienes todo resuelto. No camines como si fueras el dueño del lugar, con bastón o sin bastón, solo estás buscando problemas. La tensión en el aire era palpable. Grace se puso de pie, estabilizándose con su bastón. No creo que nos hayan presentado. Si eres un oficial, supongo que estás aquí para garantizar la seguridad de todos, no para intimidarlos. Sus palabras fueron medidas, pero tenían una fuerza silenciosa que pareció inflamar aún más el temperamento de Eris. Se acercó, sus botas crujiendo ruidosamente contra la grava. No te hagas la lista conmigo, señora. ¿Crees que tu pequeño palo te hace intocable? Déjame mostrarte cuán frágil es realmente tu independencia. Antes de que Grace pudiera reaccionar, sintió un tirón repentino y violento. El bastón fue arrebatado de sus manos, dejándola momentáneamente desorientada. Se
Tambaleó hacia atrás, su corazón latía con fuerza, el sonido del bastón al partirse en dos fue ensordecedor en el silencio que siguió. La respiración de Grace atrapó su mundo repentinamente sin cortar las voces de los visitantes. Ante el zumbido en sus oídos, Randy arrojó los pedazos rotos del bastón a sus pies, su voz fría y despectiva. Tal vez la próxima vez lo pienses dos veces antes de hablar mal. Grace se inclinó lentamente, sus dedos temblaban mientras buscaban los restos destrozados de su bastón. Podía sentir el peso de cada mirada sobre ella, la mezcla de lástima y malestar que irradiaba de los espectadores. Nadie intervino, nadie desafió al oficial. La humillación ardía más que su ira. Se enderezó agarrando los pedazos rotos contra su pecho. Su voz cuando llegó fue suave pero firme. Has hecho lo peor, oficial, espero que te dé la satisfacción que buscabas. Con esas palabras se dio la vuelta y comenzó la ardua tarea de recorrer el parque sin su bastón. Cada paso era una lucha, sus manos se extendían para encontrar texturas y puntos de referencia familiares. El mundo se sentía hostil ahora, la seguridad del parque destrozada junto con su bastón. El sonido de las botas de Randy retrocediendo era un eco cruel en sus oídos. Escuchó su voz baja y burlona desvaneciéndose en la distancia mientras se alejaba. Buena suerte ahí fuera. El viaje de la señora Grace a casa fue lento y doloroso, cada paso se sentía como una batalla. Su confianza, una vez inquebrantable, se erosionó por los eventos de la mañana. Cuando llegó a la puerta principal, sus manos estaban enrojecidas por agarrarse a vallas y paredes para apoyarse. Entró, cerró la puerta detrás de ella y se apoyó en ella. Su respiración se convirtió en jadeos superficiales. Las lágrimas le picaron en las esquinas de los ojos, pero se negó a dejarlas caer. Agarró el bastón roto con más fuerza, sus nudillos se blanquearon por primera vez en años. Grace Hallis se sintió pequeña e impotente en un mundo que parecía decidido a recordarle su vulnerabilidad. El bastón roto yacía sobre el regazo de Grace mientras estaba sentada en su sillón favorito, sus dedos trazando los bordes irregulares donde se había partido en dos. El sol de la tarde se filtraba a través de las cortinas. Distante e inalcanzable, la habitación se sentía más pequeña ahora. Las paredes se cerraban a su alrededor, el silencio pesado y opresivo. Repitió los eventos de la mañana en su mente, cada momento grabado con dolorosa claridad, la frialdad y la voz del oficial Randy, el chasquido de la indiferencia de los transeúntes. No era la primera vez que Grace se encontraba con el prejuicio, se había enfrentado a su cuota de juicios y actitudes condescendientes desde que perdió la vista, pero esto era diferente. Esto era violencia pura y cruda, un intento de despojarla de su independencia y dignidad. Una lágrima se deslizó por su mejilla y ella rápidamente la secó. La ira burbujeaba debajo de la superficie. No dejaría que la viera llorar, no le daría la satisfacción ni siquiera en la privacidad de su propia casa, pero dolía, oh, cómo dolía. Un golpe en la puerta rompió sus pensamientos llevándola de vuelta al presente. Dudó, secándose la cara con la manga antes de levantarse con cuidado de su silla. Sus dedos rozaron la pared guiándola hacia la puerta. La abrió lentamente, su corazón latía con fuerza en su pecho. Mamá, una voz familiar la llamó suavemente llena de preocupación. Los hombros de Grace se relajaron cuando reconoció la voz de su hijo. Mary, susurró, su voz se quebró ligeramente. El alivio la invadió cuando se hizo a un lado para dejarlo entrar. Marcus Hallis, alto y de hombros anchos, entró, sus ojos escaneando de inmediato el rostro de su madre. Todavía llevaba puesto su uniforme de policía, su placa brillando en la luz que se desvanecía. Extendió suavemente la mano colocando una mano sobre su brazo. Mamá, ¿estás bien? ¿Te ves? Me di cuenta de que algo andaba mal cuando llamé antes. Grace respiró profundamente tratando de estabilizarse. Estoy bien, Marcus, solo ha sido un día difícil. Se dio la vuelta, sus dedos rozando el respaldo de su silla mientras caminaba de regreso a su asiento. Marcus frunció el ceño, su mirada cayó sobre el bastón roto que todavía estaba sobre él. Sí. Para tocar la madera fracturada. ¿Qué pasó?, preguntó, su voz tensa por la preocupación. Grace vaciló, sus dedos temblaban cuando tocó el bastón roto. Era alguien en el parque. Comenzó lentamente, su voz apenas por encima de un susurro. Un oficial dijo no debería caminar sola y lo rompió mi bastón. Marcus, por un momento la habitación estuvo en silencio. Marcus miró fijamente el bastón, su mandíbula se tensó, los músculos de su cuello se tensaron mientras luchaba por controlar sus emociones. La lata de su madre, algo tan simple pero tan vital, había sido reducido a astillas por un hombre que había jurado proteger y servir. La ira que surgió a través de él era como un maremoto chocando contra las paredes de su compostura. ¿Quién era finalmente?, preguntó Marcus, su voz baja y temblorosa con rabia apenas contenida. Grace negó con la cabeza. No, Marcus, por favor, no quiero que te
Involúcrese qué tipo de problemas podría traerte esto. Extendió su mano encontrando su mejilla, su toque suave. No quiero que arriesgues tu carrera o tu seguridad por mi culpa. Marcus cerró los ojos presionando la mano de su madre en su rostro. Respiró profundamente. Su corazón dolía por el dolor en su voz. Mamá, sabes que no puedo dejar pasar esto, dijo en voz baja. Eres mi madre, nadie tiene derecho a tratarte así, oficial o no. Grace retiró su mano, sus dedos apretando el bastón roto. Lo sé, Mary, lo sé. Pero no quiero que te pongas en peligro por mi bien. Marcus se puso de pie lentamente. Su mirada nunca dejó el rostro de su madre. Podía ver el miedo en sus ojos, la preocupación por él, pero debajo de todo vio algo más. Había un destello de esperanza, una pequeña chispa casi imperceptible que le decía que quería justicia, incluso si tenía miedo de admitirlo. Se arrodilló de nuevo tomando su mano. Mamá, te prometo que tendré cuidado, no dejaré pasar esto, pero lo haré de la manera correcta. Nadie debería salirse con la suya, no cuando eres tú, no cuando es cualquiera. Las lágrimas brotaron de los ojos de Grace y esta vez no las secó. Including roto. Solo ten cuidado, Marcus, eso es todo lo que pido, asintió apretando su mano suavemente antes de ponerse de pie. Sabía lo que tenía que hacer y sabía que no sería fácil enfrentarse a un compañero oficial que iba en contra del sistema. Estas eran las cosas que hacían dudar incluso a los más valientes, pero esta era su madre, la mujer que lo había criado, que le había enseñado a mantenerse erguido ante la injusticia. No había elección, ninguna duda en su corazón. Más tarde esa noche, después de ayudar a su madre a instalarse por la noche y asegurarse de que tuviera todo lo que necesitaba, Marcus dejó su casa con una sensación de determinación que ardía dentro de él. Necesitaba encontrar respuestas y las necesitaba rápido. Sabía que el oficial Randy era un hombre que disfrutaba del control, un hombre que creía en su propia autoridad por encima de todo. Marcus había visto hombres como él antes, oficiales que usan su placa como arma en lugar de escudo. Su primera parada fue el precinto, un edificio que conocía mejor que la palma de su propia mano. Caminó por los pasillos familiares, cada paso haciendo eco en el silencio de la hora tardía. Pasó por los escritorios de oficiales que conocía desde hacía años, hombres y mujeres que confiaban en él, lo respetaban. Esta investigación pondría a prueba esos lazos, lo sabía, pero no podía dejar que eso lo detuviera. En la sala de registros, Marcus sacó los registros de patrulla del día anterior. No tardó mucho en encontrar el nombre de Randy en la lista como patrullando Rosewood Park durante las horas en que Grace generalmente daba sus paseos matutinos. Apretó la mandíbula, sus manos agarrando el borde del escritorio mientras miraba la pantalla. La confirmación se sintió como un puñetazo en el estómago. Aunque sabía lo que encontraría, el siguiente paso era reunir evidencia. Necesitaba más que solo la palabra de su madre, más que solo su sospecha. Necesitaba testigos, prueba, algo concreto que resistiera el inevitable rechazo de Randy y sus par. Nuevamente, esta vez no como un visitante casual sino como investigador, regresó al día siguiente, sus ojos escaneando el área en busca de alguien que pudiera haber visto el altercado. Vio a James, el joven vendedor de café que siempre saludó cálidamente a su madre. Marcus se acercó al carrito, su corazón latía con fuerza mientras se preparaba para hacer las preguntas que podrían desentrañar todo. Hey James, dijo Marcus, su voz firme aunque sus ojos eran agudos y escrutadores. El joven miró hacia arriba, sonriendo en reconocimiento. Hey oficial Hallis, eres el hijo de Grace, ¿verdad? Es una dama maravillosa, siempre tan amable. Marcus asintió, su pecho se apretó ante la mención de su madre. Sí, es cierto James, necesito preguntarte algo. Ayer mi mamá estuvo aquí en el parque y hubo un incidente. Un oficial se acercó a ella y las cosas salieron mal. ¿Por casualidad viste algo? La cara de James se ensombreció, sus ojos se abrieron, vaciló mirando a su alrededor como para asegurarse de que nadie estuviera escuchando. Sí, lo vi, dijo en voz baja. Fue horrible, él simplemente rompió su bastón allí mismo y nadie hizo nada. Yo quería, pero se quedó callado. Su mirada cayó al suelo. Marcus colocó una mano tranquilizadora sobre el hombro de James. Entiendo James, sé que es difícil intervenir especialmente cuando es un oficial, pero cualquier cosa que puedas decirme, cualquier cosa que hayas visto ayudará. Necesito asegurarme de que esto no vuelva a suceder. James asintió, su expresión resuelta. Lo grabé, no podía quedarme ahí parado y no hacer nada, así que saqué mi teléfono. Tengo un video. Marcus sintió una oleada de alivio, un peso levantándose de su pecho. ¿Puedes enviármelo? Podría hacer toda la diferencia. James rápidamente recuperó su teléfono, sus dedos temblaban levemente mientras tocaba la pantalla y compartía el video con Marcus. El oficial vio el clip, su mandíbula se tensó cuando vio la crueldad grabada en las acciones de Randy, la forma en que arrancó el bastón de la mano de Grace, manos, la sonrisa burlona en ese el video. Supo que esto era solo el comienzo.
Randy no caería fácilmente y tampoco lo harían los que lo apoyaron, habría resistencia, amenazas, incluso represalias, pero Marcus no podía dejar que eso lo detuviera, no cuando era la dignidad de su madre la que estaba en juego, no cuando era la justicia la que exigía ser servida. Dejó el parque ese día con el video almacenado de forma segura en su teléfono, su resolución se endureció, su madre le había enseñado a luchar por lo que era correcto. Incluso cuando parecía imposible y él haría exactamente eso sin importar el costo. A la mañana siguiente, Marcus se sentó en su auto estacionado cerca de la entrada de Rosewood Park. El leve zumbido del motor era el único sonido mientras miraba la pantalla de su teléfono viendo el video que James había grabado, ya lo había reproducido innumerables veces, analizando cada segundo, la mueca de desprecio en la cara del oficial Randy, la dureza de su tono y el chasquido del bastón de Grace, todo lo llenó de una rabia silenciosa y latente, pero esto ya no se trataba solo de sus emociones, se trataba de justicia y sabía que necesitaba terminar metódicamente tomando una respiración profunda. Marcus salió de su auto y caminó hacia el parque. El cabello estaba fresco llevando el aroma de la hierba empapada de rocío y el leve aroma del café del carrito de James. Marcus saludó al joven vendedor cuando pasó asintiendo en silencio. Gracias por el video. Su objetivo hoy era claro: reunir más testigos, más evidencia y armar un caso lo suficientemente fuerte como para resistir el peso del código tácito de lealtad del departamento. Mientras caminaba por los senderos de grava se acercó al banco debajo del roble donde su madre a menudo se sentaba. Una mujer con un cochecito se detuvo cerca meciendo a su hijo suavemente. Marcus la reconoció de sus visitas anteriores al parque. Su nombre era Clara y era una habitual como su madre. Buenos días. Marcus saludó, su tono amistoso pero mesurado. Clara miró hacia arriba. ¿Ese? Que sí, respondió Marcus acercándose. Soy el hijo de Grace. Ella está aquí casi todas las mañanas. Tal vez la hayas visto. Oh, por supuesto, tu madre es una mujer encantadora. Hemos charlado algunas veces mientras nuestros caminos se cruzaban. Lamentaba mucho escuchar lo que pasó ayer. Las cejas de Marcus se levantaron levemente. Así que estabas aquí. ¿Lo viste? Clara vaciló. Su mirada se posó en su hijo. Lo hice. Admitió suavemente. No estaba lo suficientemente cerca para escuchar todo, pero vi lo suficiente. Ese oficial fue cruel. La forma en que le chasqueó el bastón de esa manera. No era necesario. La mandíbula de Marcus se tensó, aunque mantuvo la voz tranquila. ¿Estarías dispuesta a dar una declaración? Estoy reuniendo pruebas para asegurarme de que rinda cuentas. Clara se mordió el labio. La incertidumbre brilló en sus ojos. No quiero problemas. Tengo una familia. Oficial Hallis, si la gente se entera de que hablé en contra de un policía, podría dificultar las cosas. Marcus asintió, entendiendo su miedo, metió la mano en su bolsillo y le entregó una tarjeta. Lo entiendo, Clara, si cambias de opinión, llámame, estarías ayudando, no solo a mi madre. Pero todos los que podrían enfrentarse a alguien como él en el futuro. Tomó la tarjeta a regañadientes guardándola en su bolsillo. Lo pensaré, dijo en voz baja mientras Marcus seguía adelante. El peso del desafío que tenía por delante se asentó más pesadamente sobre sus hombros. El miedo que sentía Clara no era único, era parte de la cultura que permitía a hombres como Randy prosperar. La gente tenía miedo de ponerse de pie, miedo de hablar. Superar ese miedo haría falta más que una promesa de justicia. Haría falta coraje de aquellos que habían presenciado la injusticia de primera mano. Más tarde Marcus visitó la oficina de mantenimiento del parque donde se almacenaban las imágenes de seguridad de las cámaras de vigilancia. El parque solo tenía unas pocas cámaras y su cobertura no era perfecta, pero esperaba que hubieran captado. Llamado Frank se mostró reacio a ayudar al principio. No quiero involucrarme en asuntos policiales, dijo Frank rascándose la barba nerviosamente. He estado trabajando aquí durante 20 años. Oficial Hallis, he visto lo que pasa cuando la gente mete las narices donde no debe. No se trata de meter las narices, Marcus respondió firmemente, se trata de proteger a la comunidad, de hacer seguro que esto no le vuelve a pasar ni a mi madre ni a nadie. Frank suspiró reclinándose en su silla. Eres un buen hombre. Marcus, tu madre es una buena dama, está bien,
veré que puedo encontrar. Frank sacó el metraje del día anterior desplazándose por las marcas de tiempo hasta que encontró el segmento correcto. Marcus se inclinó sobre el escritorio mirando atentamente mientras se reproducía el video granulado. El ángulo era distante, el audio inexistente pero lo suficientemente claro. La torre de Randy y la figura se cernían sobre Grace, sus gestos agresivos inconfundibles. El momento en que chasqueó el bastón fue capturado con doloroso detalle. Es suficiente, dijo Marcus, su voz tensa. ¿Puedes guardar esto para mí? Necesitaré una copia. Frank asintió, sus dedos moviéndose ensordecedores sobre el teclado. Lo tendrás al final del día, solo ten cuidado. Marcus, te enfrentarás a uno de los tuyos. Eso no es fácil. Marcus asintió, su mente ya estaba corriendo con el video de James, el posible testimonio de Clara y ahora el metraje de seguridad. Estaba comenzando a reconstruir un caso, pero la evidencia por sí sola no sería suficiente. Conocía el departamento lo suficientemente bien como para predecir el rechazo. Randy no era un oficial cualquiera. Tenía aliados, personas que lo cubrirían, desestimarían las quejas y protegerían a los suyos. Esa noche, en la casa de su madre, Marcus compartió el progreso que había logrado. Grace escuchó en silencio, sus manos cruzadas en su regazo. Cuando terminó, ella extendió la mano y tomó su mano entre las suyas. Estás haciendo mucho, Mary, dijo suavemente, su voz teñida de orgullo y preocupación. Marcus le apretó la mano suavemente. No lo haré, mamá, pero tengo que hacer esto por ti y por todos los demás que puedan cruzarse con él. Grace asintió, sus ojos brillaban con lágrimas no derramadas. Solo ten cuidado, hijo, el mundo no es amable con aquellos que intentan cambiarlo. Cuando Marcus se fue esa noche, sus palabras resonaron en su mente. El camino por delante sería traicionero, pero estaba preparado para enfrentarlo. No solo estaba luchando por su madre, estaba luchando por la integridad de la placa que usaba para la comunidad que había jurado proteger. La mañana estaba inusualmente tranquila en el recinto. Marcus atravesó las puertas, sus botas resonando contra el piso de baldosas mientras se dirigía a su escritorio. Las cabezas se giraron sutilmente, los ojos se detuvieron en él por un momento demasiado largo. El peso del escrutinio era palpable pero lo ignoró. Tenía trabajo que hacer. La noche anterior había sido pensamientos inquietos sobre el video, los relatos de los testigos y las implicaciones de tomar medidas contra el oficial Randy se agitaban en su mente. Marcus conocía los riesgos, su reputación, su carrera, incluso sus relaciones con colegas, pero no podía dejar que lo disuadieran. Su madre merecía justicia y la placa que usaba la exigía. Sentado en su escritorio, Marcus abrió el archivo que había estado compilando. Adentro había copias del video de James, la declaración vacilante de Clara y las imágenes de seguridad del parque. Era una base sólida, pero sabía que no era suficiente para garantizar la rendición de cuentas. Necesitaba informar oficialmente el incidente y presentar su caso a la unidad de Asuntos Internos del departamento. En el momento en que presentó la queja el Ripple, los efectos comenzaron. El capitán lo llamó a la oficina en una hora. El capitán Reynolds era un veterano de la fuerza, un hombre con décadas de experiencia y una reputación de pragmatismo. Miró a Marcus con una mezcla de respeto y aprensión. Cuando Marcus entró en la habitación, cerró él. Obedeció de pie rígido mientras el capitán se reclinaba en su silla. Juntó los dedos por un largo momento. Reynolds no dijo nada, su mirada penetrante se fijó en Marcus. Presentó un informe contra Randy. Finalmente, dijo Reynolds rompiendo el silencio. No era una pregunta. Sí, señor. Marcus respondió con firmeza. Tengo evidencia de que abusó de su autoridad y agredió a un civil. Mi madre. Reynolds suspiró frotándose las sienes. Marcus, eres uno de los mejores oficiales que tenemos. Tu historial es impecable, pero esto es un avispero. Ya sabes cómo van estas cosas. Presentar una queja contra otro oficial no es tan simple como debería ser. Con el debido respeto, capitán. Tampoco debería ser complicado. Dijo Marcus con voz firme, pero resuelta. Lo que hizo Randy no fue solo fue poco profesional, fue criminal. Si no podemos responsabilizarnos, ¿cómo podemos esperar que la comunidad confíe en nosotros? Reynolds se inclinó hacia adelante, su expresión se endureció. ¿Crees que no entiendo eso? He estado haciendo este trabajo el tiempo suficiente para saber lo frágil que es esa confianza, pero no solo vas tras Randy, te enfrentarás a todo el sistema que protege a hombres como él, harás que los enemigos de Marcus sean poderosos. No tengo miedo de los enemigos.
Marcus respondió con la mandíbula apretada. Tengo miedo de lo que sucederá si dejamos que personas como Randy sigan usando la placa. Reynolds lo estudió por un momento más antes de asentir lentamente. Está bien, enviaré tu queja a Asuntos Internos, pero será mejor que tengas todo en orden porque una vez que esto comience, no hay vuelta atrás. Marcus salió de la oficina del capitán con una mezcla de alivio y aprensión. Se había dado el primer paso, pero el camino por delante era empinado y lleno de obstáculos. Regresó a su escritorio sintiendo el peso de cada mirada de sus colegas. El precinto siempre había sido un segundo hogar para él. Un lugar de camaradería y propósito compartido ahora se sentía extraterrestre como. No tardó mucho en comenzar la reacción Randy, por supuesto, había sido informado de la queja. Acorraló a Marcus en el vestuario esa noche, su cara roja de ira. ¿Qué diablos crees que estás haciendo? Halish, Randy escupió entrando en el espacio de Marcus. ¿Crees que eres una especie de héroe yendo tras de mí? No tienes idea de con qué te estás metiendo. Marcus se mantuvo firme, su expresión tranquila pero inflexible. Sé exactamente lo que estoy haciendo, Randy. Te hago responsable de lo que le hiciste a mi madre. Randy se burló, su voz goteando veneno. Tu madre, esa vieja ciega, no tiene por qué vagar sola. Le estaba haciendo un favor. El puño de Marcus se cerró a su lado pero se obligó a mantenerla. Compostura, rompiendo su bastón, humillándola en público. ¿Eso es lo que llamas un favor? Eres una desgracia para la placa. Randy se inclinó más cerca, su voz baja y amenazante. Estás cometiendo un gran error, Halish. ¿Crees que el departamento te respaldará? Piénsalo de nuevo, estás solo en esto. Marcus lo miró a los ojos de manera uniforme. Veremos. La confrontación terminó con Randy storming fuera, sus amenazas flotaban pesadas en el aire. Marcus sabía que Randy tenía razón en una cosa, no tendría muchos aliados en el departamento. La cultura del silencio y la lealtad entre los oficiales estaba profundamente arraigada y era desafiante, era como nadar contra una marea de resaca. Los días siguientes fueron un torbellino de tensión y presión creciente. Marcus recibió advertencias veladas de colegas, recordatorios sutiles para pensar en su carrera y dejarlo ir. Aparecieron notas anónimas en su escritorio llamándolo traidor. Las llantas de su auto fueron cortadas una noche después de un turno tarde. Cada incidente solo alimentó su determinación, incluso cuando el estrés comenzó a pasar factura en casa. Grace notó la tensión en su hijo, la visitaba todas las noches para actualizarla sobre el progreso del caso. Ella escuchaba en silencio, sus manos a menudo se cruzaban firmemente en su reg. No tardó mucho en comenzar la reacción Randy, por supuesto, había sido informado de la queja. Acorraló a Marcus en el vestuario esa noche, su cara roja de ira. ¿Qué diablos crees que estás haciendo? Halish, Randy escupió entrando en el espacio de Marcus. ¿Crees que eres una especie de héroe yendo tras de mí? No tienes idea de con qué te estás metiendo. Marcus se mantuvo firme, su expresión tranquila pero inflexible. Sé exactamente lo que estoy haciendo, Randy. Te hago responsable de lo que le hiciste a mi madre. Randy se burló, su voz goteando veneno. Tu madre, esa vieja ciega, no tiene por qué vagar sola. Le estaba haciendo un favor. El puño de Marcus se cerró a su lado pero se obligó a mantenerla. Compostura, rompiendo su bastón, humillándola en público. ¿Eso es lo que llamas un favor? Eres una desgracia para la placa. Randy se inclinó más cerca, su voz baja y amenazante. Estás cometiendo un gran error, Halish. ¿Crees que el departamento te respaldará? Piénsalo de nuevo, estás solo en esto. Marcus lo miró a los ojos de manera uniforme. Veremos. La confrontación terminó con Randy storming fuera, sus amenazas flotaban pesadas en el aire. Marcus sabía que Randy tenía razón en una cosa, no tendría muchos aliados en el departamento. La cultura del silencio y la lealtad entre los oficiales estaba profundamente arraigada y era desafiante, era como nadar contra una marea de resaca. Los días siguientes fueron un torbellino de tensión y presión creciente. Marcus recibió advertencias veladas de colegas, recordatorios sutiles para pensar en su carrera y dejarlo ir. Aparecieron notas anónimas en su escritorio llamándolo traidor. Las llantas de su auto fueron cortadas una noche después de un turno tarde. Cada incidente solo alimentó su determinación, incluso cuando el estrés comenzó a pasar factura en casa. Grace notó la tensión en su hijo, la visitaba todas las noches para actualizarla sobre el progreso del caso. Ella escuchaba en silencio, sus manos a menudo se cruzaban firmemente en su reg. Recibido, ella llegó.
fuera y puso una mano sobre su brazo. Mary dijo suavemente, su voz temblorosa, no tienes que hacer esto, ya has hecho tanto, no quiero verte lastimar. Marcus cubrió su mano con la suya, su expresión gentil pero firme. Mamá, no puedo parar ahora, si me echo atrás seguirá pasándote a ti, a otros merecemos algo mejor. Gracias, sintió sus ojos brillando con lágrimas no derramadas solo. Prométeme que tendrás cuidado, el mundo no siempre recompensa a los buenos. Marcus sonrió levemente apretando su mano. Tendré cuidado, mamá, te lo prometo. Al día siguiente Marcus recibió una citación para reunirse con asuntos internos. Entró a la estéril oficina sin ventanas con la cabeza en alto, su archivo de evidencia apretado fuertemente en su mano. Al otro lado de la mesa estaban sentados dos investigadores, sus expresiones ilegibles. Oficial Hallis, uno de ellos comenzó, hemos revisado su queja y los materiales que ha presentado. Es un caso sólido, pero entiende las implicaciones de seguir con esto, ¿no? Entiendo, Marcus respondió, pero mantengo mi queja. Las acciones de Randy fueron inaceptables y reflejan mal en todos los que usamos la placa. Los investigadores intercambiaron una mirada antes de asentir. Procederemos con una investigación formal. Se le notificarán los próximos pasos. Cuando Marcus salió de la oficina, una ola de agotamiento lo invadió. La batalla estaba lejos de terminar, pero por primera vez sintió un rayo de esperanza. Había dado otro paso hacia la justicia y, sin importar cuán alto fuera el costo, estaba preparado para llevarlo a cabo. La investigación avanzó más rápido de lo que Marcus había anticipado. Asuntos Internos había comenzado su investigación, convocando a oficiales para entrevistas y recolectando más evidencia. La tensión dentro del recinto era palpable. Una línea invisible parecía dividir a los que apoyaban a Marcus, aunque en silencio, y a los que veían sus acciones como una traición. Todos los días, Marcus entró al recinto sintiendo la hostilidad tácita de. Era una existencia extraña e incómoda que dejó a Marcus más aislado de lo que nunca había estado. El oficial Randy, por otro lado, se había vuelto más errático. La presión de la investigación parecía afectarlo visiblemente. Su temperamento era más corto, su comportamiento más enojado. Pasaba sus turnos con un explorador grabado permanentemente en su rostro y Marcus podía sentir el odio que irradiaba de él cada vez que pasaban por los pasillos. Randy no se iba a rendir en silencio. Marcus lo sabía. Era tarde cuando llamaron a Marcus a la sala de conferencias. La sala era pequeña con paredes blancas y una mesa en el centro donde los dos investigadores de Asuntos Internos estaban sentados esperando. Le hicieron señas para que se sentara. Marcus tomó asiento colocando sus manos sobre la mesa, sus dedos entrelazados con fuerza. El oficial Hallis, el investigador Greer comenzó. Hemos reunido suficiente evidencia contra el oficial Randy gracias en gran parte a sus esfuerzos y los testigos que pudo asegurar. El corazón de Marcus latía con fuerza en su pecho, una mezcla de alivio y tensión. ¿Qué pasa ahora? Procederemos con cargos formales contra Randy por mala conducta, abuso de autoridad. El investigador Greer dijo que la evidencia es abrumadora y su comportamiento durante nuestras entrevistas solo ha reforzado nuestros hallazgos. Esto probablemente conducirá a su suspensión y posiblemente a su despido. Marcus se permitió un momento de satisfacción, el sentimiento de reivindicación crecía dentro de él, pensó en su madre, lo vulnerable que se veía sosteniendo los pedazos rotos de su Kane y como lo había instado a tener cuidado. Esto era por ella, cada parte era por ella, pero Greer no había terminado, se inclinó hacia adelante, su mirada seria. Sin embargo, Marcus debe estar preparado para una reacción violenta. Tenemos razones para creer que Randy no caerá sin luchar. Ha estado haciendo amenazas tanto directas como veladas contra los que han testificado y cualquier persona involu. Sintiendo un nudo apretarse en el estómago. ¿Qué tipo de amenazas? Nada específico, pero dejó en claro que no se hará responsable sin tratar de arrastrar a otros con él. Greer dijo que le aconsejamos que esté alerta, especialmente dada su conexión personal con el caso. A la gente como Randy, cuando se sienten acorralados, son capaces de cualquier cosa. Marcus asintió con la cabeza, su mandíbula se tensó en determinación. No estaba sorprendido, pero la advertencia agregó una sensación de urgencia de su misión. Necesitaba asegurarse no solo de que Randy rindiera cuentas sino también de que su madre permaneciera a salvo durante todo eso. Esa noche Marcus fue a visitar a su madre sintiendo el peso de todo lo que había sucedido. Grace lo recibió con una cálida sonrisa, sus manos extendidas para encontrar las de él, mientras estaban sentados en la sala
de Star le contó las últimas noticias, el progreso del caso, los cargos formales, los riesgos que quedaban. Grace escuchó en silencio, su expresión una mezcla de orgullo y preocupación. Has hecho tanto, Mary, dijo suavemente, su voz temblorosa, pero debes tener cuidado, un hombre acorralado como Randy es peligroso. Lo sé, mamá. Marcus respondió, su voz firme, pero necesito que confíes en mí, ya casi estamos allí y una vez que esto termine no podrá volver a lastimar a nadie. Grace extendió sus dedos rozando su mejilla. Confío en ti, mi muchacho, siempre lo he hecho, solo prométeme que estarás a salvo. Marcus asintió cubriendo su mano con la suya. Lo prometo, pero la tormenta aún no había terminado. Unos días después, cuando Marcus se estaba preparando para irse a su turno, su teléfono vibró con un mensaje, un número que no reconoció. El mensaje decía: creo que estás intocable, Halis. Piénsalo otra vez. Marcus miró la pantalla con el estómago apretado. Supo inmediatamente quién era. Randy estaba tratando de intimidarlo para sacudirlo lo suficiente para hacerlo retroceder, pero Marcus ya no tenía miedo ahora, había llegado demasiado lejos para dar marcha atrás. Al otro lado de la calle de su casa la silueta de un hombre era visible a través del parabrisas, el tenue resplandor de un cigarrillo iluminando su rostro. Los instintos de Marcus entraron en acción y tomó su radio pidiendo refuerzos. El auto aceleró tan pronto como comenzó a caminar hacia él, los neumáticos chirriando en el tranquilo vecindario. Era un duro recordatorio del peligro al que se enfrentaba, pero también alimentaba su determinación. No podía permitirse ser intimidado, no cuando tanto estaba en juego. A la mañana siguiente Marcus llegó al precinto para encontrarlo lleno de actividad. Se había corrido la voz de que Randy había sido suspendido oficialmente en espera del resultado de la investigación. La atmósfera era eléctrica, una mezcla de conmoción, ira y alivio. Marcus podía ver las expresiones divididas. Algunos oficiales le daban asentimientos de aprobación, otros frunciendo el ceño. Mientras pasaba más tarde ese día, Marcus estaba programado para testificar en una audiencia preliminar para la acción disciplinaria de Randy. Mientras esperaba fuera de la sala de audiencias, podía escuchar voces elevadas dentro de Randy gritando con ira, su abogado tratando de calmarlo. La puerta se abrió y Randy emergió, su rostro se sonrojó, sus ojos ardían de furia. Vio a Marcus y por un momento los dos se miraron fijamente. Randy caminó hacia él, su postura agresiva, su puño cerrado. ¿Crees que has ganado?, escupió su voz, un gruñido bajo y peligroso. No eres nada, Halis, eres un traidor y recibirás lo que te mereces. Marcus se mantuvo firme encontrando la mirada de Randy sin pestañear. Estoy haciendo mi trabajo, Randy, rompiste la ley y ahora enfrentas las consecuencias. Así es como es obras. Randy se rió, el sonido áspero y calificación. ¿Crees que esto se acabó? Estás delirante. Tengo gente de mi lado, gente que no tiene miedo de hacer lo que sea necesario para mantener a hombres como tú a raya. Marcus no respondió viendo cómo Randy salía furioso del pasillo. Su abogado lo seguía. Lucien que no estaba solo, la evidencia era abrumadora y con asuntos internos de regreso en él. El tiempo de Randy como oficial se estaba acabando. La audiencia en sí fue tensa, pero Marcus testificó con claridad y confianza. Describió lo que su madre había soportado presentando el metraje de video, declaraciones de testigos y grabaciones de cámaras de seguridad. La sala estaba en silencio mientras hablaba. La gravedad de las acciones de Randy se hundía. Cuando Marcus terminó pudo ver las expresiones del panel: ira, incredulidad y, lo más importante, una determinación de actuar. Al final de la audiencia la decisión estaba tomada. Randy fue suspendido oficialmente sin paga, pendiente de cargos criminales. Fue una victoria significativa, pero Marcus sabía que era solo el comienzo del proceso legal. Habría más audiencias, más batallas por delante, pero por ahora Randy fue despojado de su placa. Su poder para lastimar a otros fue quitado esa noche. Marcus regresó a la casa de su madre sintiéndose exhausto y aliviado. Grace lo recibió en sus brazos envolviéndolo en un fuerte abrazo. Mary, lo hiciste, susurró su voz llena de emoción. Defendiste lo que era correcto. Estoy tan orgulloso de ti. Marcus la abrazó de vuelta cerrando los ojos mientras dejaba escapar un profundo suspiro. Aún no ha terminado, mamá, pero hemos dado un gran paso. Ahora no podrá lastimar a nadie más. Grace asintió con la cabeza, lágrimas corriendo por su rostro. Eso es todo lo que siempre quise para ti, para mí, para todos. Él está herido. Se sentaron juntos esa noche. La calidez de su victoria compartida llenó la habitación por primera vez en semanas. Marcus sintió una sensación de esperanza, una creencia de que la justicia, aunque lenta y costosa, era posible. Randy había caído y el sistema que lo protegía había sido sacudido. No fue una victoria completa, pero fue un comienzo, y para Marcus y Grace eso fue suficiente para seguir luchando. El sol brillaba en la mañana. Marcus finalmente sintió que podía respirar de nuevo. Las últimas semanas habían sido
noches de insomnio. La decisión de suspender a Randy para despojarlo de su placa había sido un paso monumental, pero Marcus sabía que había tenido un costo. El departamento todavía estaba dividido y los susurros lo seguían donde quiera que iba. Algunos lo veían como un héroe, otros como un traidor que se había vuelto contra los suyos, pero hoy Marcus no estaba pensando en él departamento o incluso en Randy. Hoy se trataba de su madre. Sobre reclamar una parte de lo que le habían quitado, tomó un bastón nuevo para ella, uno especial que había ordenado, elaborado con un mango más resistente y una pequeña placa grabada que tenía las palabras "a mi fuerza". Lo sostuvo suavemente, sintiendo el peso de la madera pulida en sus manos, el significado detrás de cada palabra grabada en el metal. Golpeó suavemente la puerta de su madre, el sonido familiar de su voz llamándolo para que entrara. Grace estaba sentada en su sillón favorito, la luz de la mañana derramándose a través de la ventana, arrojando un cálido resplandor a través de la habitación. Giró la cabeza cuando él entró, su rostro se iluminó con el sonido de sus pasos. "Mary, ¿eres tú?", preguntó, su sonrisa suave y acogedora. Marcus se acercó a ella, una calidez llenando su pecho ante su voz. "Soy yo, mamá, tengo algo para ti". Grace extendió sus manos buscando la suya. Marcus tomó suavemente su mano y colocó el bastón en ella, guiando sus dedos a lo largo de su longitud. Jadeó suavemente, su expresión era de sorpresa y emociones. "Hermoso", susurró, sus dedos trazando la suave madera, las palabras grabadas atrapadas bajo las yemas de sus dedos. "¿Qué dice?". Marcus se arrodilló a su lado, su voz cargada de emoción. "Dice, a mi fuerza, mamá, porque eso es lo que eres para mí. Eres la persona más fuerte que conozco y quería que tuvieras algo que reflejara eso". Las lágrimas brotaron de los ojos de Grace y parpadeó para contenerlas. Sus labios temblaban mientras sonreía. "Oh, Mary, no tenías que hacer esto". "Sí lo hice, Marcus", respondió, su voz firme. "Después de todo lo que pasó, quería de". Con la cabeza, sus manos agarrando el bastón con fuerza, respiró profundamente. Su voz vaciló mientras hablaba. "Estoy tan orgullosa de ti, Marcus. Lo que hiciste tomó coraje, no solo para mí sino para todos los que alguna vez tuvieron miedo. Les mostraste que no tenemos que estar en silencio, que podemos enfrentarnos a personas como Randy". Marcus bajó la mirada con los ojos llenos de lágrimas. "Solo quería hacer lo correcto, mamá, para ti, para todos. No fue fácil, pero sabía que era la única forma". Grace se acercó ahuecando su rostro en su mano. "Su toque suave siempre ha sido mi chico, mi fuerte chico valiente, y hoy lo has demostrado más que nunca". Se sentaron juntos en el silencio de la habitación, la calidez de su orgullo y amor compartidos llenando el espacio entre ellos. Fue un momento de paz, un respiro de la tormenta que había consumido sus vidas durante tanto tiempo. Después de unos minutos, Marcus ayudó a su madre a estabilizarse mientras tomaba el nuevo bastón. Lo sostenía con confianza, sus hombros se enderezaban mientras lo golpeaba suavemente contra el suelo, sintiendo su peso y equilibrio. Había una tranquila determinación en sus movimientos, una sensación de renovada fuerza que Marcus podía sentir irradiando de ella. "Vamos a dar un paseo, Mary". Grace dijo, su voz llena de tranquila resolución. "Ha pasado demasiado tiempo desde que sentí el parque bajo mis pies". Marcus sonrió, su corazón se hinchó de amor por su madre. "Por supuesto, mamá, vamos". El parque era tal como Grace lo recordaba. Los olores y sonidos familiares la envolvían como un viejo amigo. El aire era fresco, el aroma de las hojas de otoño se mezclaba con el aroma terroso de la hierba. El suave susurro del viento a través de las ramas era como un suave susurro, un recordatorio de la paz que siempre había encontrado en este lugar. Mientras caminaban, Grace sintió el suave mango del bastón en su mano. Un símbolo de su resistencia. Era más que una herramienta, era un recordatorio de que había superado, que se había enfrentado a la oscuridad y siempre había descansado. Y Marcus la guió hasta el banco, se acomodó sus manos descansando en el bastón mientras inclinaba la cabeza hacia arriba sintiendo el calor del sol en su rostro. "Es hermoso hoy", ella dijo suavemente, su voz llena de satisfacción. "Puedo escuchar a los niños jugando, los pájaros cantando, se siente como todo es como debería ser". Marcus se sentó a su lado, su mirada vagando por el parque. Podía ver gente disfrutando de su día, familias haciendo picnics, niños persiguiéndose unos a otros, corredores haciendo su camino por los senderos. Era una escena de normalidad, de paz, y lo llenó de una sensación de logro. "Tienes razón, mamá", dijo su voz tranquila, "todo se siente bien hoy". Grace giró la cabeza hacia él, su sonrisa radiante. "Gracias por traerme de vuelta aquí, Mary. Tenía miedo de haber perdido este lugar". "Tú nunca podrías perderlo, mamá", respondió Marcus. Su corazón se hinchó de emoción. "Este es tu lugar, nadie puede quitártelo". Se sentaron en un cómodo silencio, el mundo a su alrededor se movía a su propio ritmo suave. El sonido de un vendedor vendiendo café llegó a sus oídos y Marcus sonrió recordando a James, el joven que había estado uno de los primeros en ayudar. Se puso de pie dándole un suave apretón en el hombro a su madre. "Voy a traernos un café". "Siéntate bien, mamá". Gracias, sintió con su sonrisa cálida. "Estaré aquí, Mary". Mientras Marcus caminaba hacia él,
Carrito vio a James, quien le dio una amplia sonrisa mientras se acercaba el oficial Hallis. James saludó, su voz alegre es. Bueno verte de nuevo, tú también, James. James Marcus respondió devolviéndole la sonrisa. Solo quería decir gracias por todo, hiciste una verdadera diferencia. La sonrisa de James se suavizó y asintió, tu mamá se merecía algo mejor, me alegro de haber podido ayudar. Marcus pidió 2 cafés y regresó al banco donde estaba sentada su madre, su cabeza inclinada hacia arriba mientras escuchaba los sonidos del parque. Él le entregó la taza y ella la tomó agradecida, sus dedos rozando los suyos. Gracias, Mary, dijo suavemente. A través de ellos el silencio entre ellos lleno de una sensación de paz y resolución. Grace sabía que la vida nunca estaría sin sus desafíos, que el mundo siempre tendría personas como Randy, personas que prosperaban con el poder, que buscaban controlar y degradar, pero también sabía que había gente como Marcus, gente que defendía la justicia, que se negaba a dejar que otros fueran disminuidos. Mientras el sol comenzaba a ocultarse en el cielo arrojando una luz dorada a través del parque, Marcus se volvió hacia su madre listo para regresar a casa. Mamá, Grace sonrió, su agarre en su bastón firme mientras se ponía de pie. Sí, Mary, vamos a casa. Caminaron uno al lado del otro, el camino familiar bajo sus pies, el aire fresco y reconfortante, y mientras salían del parque Grace sintió una sensación de cierre, una sensación de fuerza que no había sentido en mucho tiempo. Ya no era la mujer cuyo bastón había sido roto, cuya dignidad había sido destrozada, era Grace Hoyos, resistente, inquebrantable y orgullosa, y con su hijo a su lado sabía que no importaba qué desafíos hubiera por delante, los enfrentarían juntos. Gracias por ver hasta el final. Si te gusta esta historia, no olvides suscribirte al canal para que no te pierdas nuevas historias. Comparte este video con tus amigos porque cada uno de nosotros puede encontrar algo importante en estas historias. También te invitamos a ver nuestros otros videos, hay muchos más por venir.